historia. Dos de los científicos más importantes de la historia también han sido homenajeados en la tabla periódica. Einstein como el Einsteinio y Copérnico como el Copernicio. Démosle la bienvenida al magíster Hugo Fernando Solís García, cuya formación académica es Ingeniería Química en la Universidad Central del Ecuador, en el año 2010. Títulos de pregrado como Máster en Procesos Químicos e Ingeniería de Desarrollo Sostenible de la Universidad del País Vasco, España 2002. Experiencia profesional en Concentripe, Universidad SEC, Operaciones del Río Napo, Petroamazonas y la Universidad Central del Ecuador. Por favor, todos bríndenle un fuerte aplauso al PhD Hugo Fernando Solís. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En este tema, en este día, en esta tarde, vamos nosotros a hablar sobre la extracción de fitocannabinoides a partir del cannabis para uso medicinal. Básicamente, mi universidad, la Universidad Central del Ecuador, está creando una línea de investigación que tiene que ver con todo lo que es el cannabis para uso medicinal, ¿sí? Entonces, antes de entrar en detalle de lo que es la parte técnica, básicamente quiero hablar un poco de la historia del cannabis. ¿Qué del cannabis? Básicamente, sí, esta famosa planta bastante controversial, polémica en la actualidad, pero que con el transcurso del tiempo básicamente se ha ido, y gracias a la investigación, se ha ido tratando de eliminar todos esos tabúes y todos esos paradigmas que genera lo que es la palabra cannabis. Entonces, ¿cuáles son los orígenes? Los orígenes arqueológicos más o menos datan desde hace 1000 años hacia atrás, ¿sí? Se localiza sus primeras plantas, ¿sí?, de cannabis alrededor más o menos de entre Mongolia y la Siberia del Sur, es decir, en Asia Central, ¿sí? Sus usos principales fueron como fibras para elaborar textiles y también para lo que es el uso de cerámicas. Pero ya la China, que actualmente conocemos, el imperio chino, con Shen Nung, ¿sí?, ya empieza a utilizar esta planta como una parte medicinal, más o menos en el año 2737 a.C., ¿ok? Y luego de esto, el cannabis fue introducido en Oriente Medio, más o menos entre el año 1000 y 1400 a.C., ¿sí?, donde fue utilizado por los escitas, ¿sí? Los escitas luego de esto fueron los que introdujeron a Europa, ¿sí?, el cannabis, ¿sí?, en el año de 2800 a.C., ¿sí? Y los griegos, ¿sí?, ya mencionaron, se tiene ya indicios que ellos ya mencionaron esa palabra y los usos medicinales aproximadamente hacia 200 años antes de Cristo. Y después de esto, obviamente, ya como se introdujo, ¿sí?, el cannabis dentro de Europa, ¿sí?, ya luego en la conquista americana empezó ya a llegar este producto, esta planta, hacia nuestro continente. ¿Cómo llegó? Obviamente en la década de los 1500, donde ya fue el descubrimiento de América. Y aquí un dato interesante es, por ejemplo, que las carabelas de Cristóbal Colón fueron hechas a base de fibras textiles de cannabis, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las velas, todo lo que tiene que ver con las cuerdas, ya fue elaborado, ¿sí?, a base de cannabis. Y luego los ingleses en la parte norte de América del Norte ya lo ingresaron por el año de 1611, ¿sí? Y luego en el año de 1799 Napoleón, ¿sí?, ingresó, ¿sí?, o introdujo el cannabis desde Egipto, ¿sí?, a su imperio que era Francia, ¿sí? Y luego de eso, ¿sí?, el cannabis llegó a Estados Unidos por la parte sur,
¿sí? A principios del siglo XX, más o menos por el año 1910, donde fue la famosa Revolución Mexicana. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué es interesante este dato? Básicamente, la Revolución Mexicana lo que causó es migración. Gran cantidad de personas que querían salir de ese país, ¿sí? Debido a la guerra, ¿sí? Lo que hicieron es migrar a Estados Unidos, y Estados Unidos captó a esas personas debido al bajo coste de mano de obra que ellos tenían. ¿Y qué es lo que ocurrió? Obviamente todas las personas que emigraron llevaron consigo el cannabis hacia ese país. ¿Por qué ese dato interesante? Este dato interesante es por lo siguiente, por lo que les voy a comentar. Dentro del cannabis disfrutó de alrededor de 5.000 años, ¿sí?, de libertad como planta terapéutica. No era prohibida, es decir, no era prohibida. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Ya después de esta Revolución Mexicana, ¿sí?, y después de todos estos paradigmas que empezaron a crearse, más o menos en el año 1928 ya se empezaron a prohibir el uso en algunos países, como por ejemplo Reino Unido, ¿sí? En el año 1936 ya propuso Estados Unidos, ya en la Convención de Ginebra, ya propuso que básicamente se prohíba el cannabis. Dentro de esta convención hubo muchos países alrededor del mundo que estuvieron en contra de eso. Pero luego de eso, Estados Unidos en el año 1937 ya prohibió el cannabis, ¿sí?, en Estados Unidos, y se generó el decreto que se llama Marijuana Tax Act, ¿sí? Básicamente esa era la prohibición, que no podían cultivar ni podían consumir las personas, ¿sí? Era un delito utilizar el cannabis, sea para lo que es la parte textil o sea para lo que es la parte medicinal, ¿sí?, o recreativa. Entonces, ¿por qué se generó esto? Básicamente aquí esta prohibición no es como tal vez hay tantos prejuicios contra el cannabis, sino básicamente se generó debido a la parte racista y a los intereses de empresas farmacéuticas, que ellos no querían que el cannabis se desarrolle. ¿Por qué? Porque ellos ya vieron en el cannabis un potencial, no solamente, como les digo, potencial en medicina, sino un potencial en lo que es la industria textil, la industria alimentaria, industria cosmética y demás. Entonces, como ellos ya tenían sus propias plantas, tenían sus propios principios activos, para ellos era básicamente una competencia que querían eliminar, ¿sí? Y obviamente el racismo, como les comentaba, por la cantidad de migrantes que fue a Estados Unidos, básicamente lo que decían era que las personas que consumían cannabis eran latinos, eran mexicanos, eran africanos, eran negros y demás. Entonces empezó a generar ya la parte racista, ¿sí?, y a discriminar esta planta, ¿ok? Pero, sin embargo, desde este tiempo hasta acá, ¿sí?, se ha comenzado a apoyar el uso del cannabis de manera medicinal. Y es así que actualmente, ¿sí?, en países como por ejemplo Holanda, países como Uruguay, ya el cannabis está legalizado para uso no solamente medicinal, sino también como uso recreativo. E incluso, ¿sí?, ya Estados Unidos, que era un país bastante cerrado al uso del cannabis, ¿sí?, ya hay 32 estados en los cuales se prohíbe el uso medicinal, ¿sí?, del cannabis, ¿ok? Y hay países en Sudamérica, como por ejemplo Colombia, Perú, Argentina, ¿sí?, que también ya tienen dentro de su regulación el uso del cannabis de forma recreativa. ¿Y qué es lo que ha hecho eso? Obviamente cambiar la legislación, cambiar la forma de pensar de las personas, inclusive, ¿sí?, desde el punto terapéutico y medicinal del cannabis, ¿ok? ¿Qué más podemos decir acerca de esto? Esta revolución que se ha generado básicamente ha sido gracias a esto, a la investigación científica, gracias a que básicamente los beneficios se han descubierto que ciertos principios activos del cannabis, ¿sí?, ayudan a la salud de las personas. Y es por eso que, por ejemplo, en el año 2017, la Organización Mundial de la Salud retira el cannabis medicinal es conocido como CBD, ¿sí?, de la lista de drogas controladas por la ONU.
es decir, que ya se acepta al cannabis CBD, que ya luego les voy a explicar de qué se trata, ¿sí? Como un medicamento, como una sustancia útil para lo que es el ser humano. Y en febrero del 2019 de este año, la ONU, en cambio, recomienda, ¿sí?, que se elimine al cannabis y a todos sus derivados, ¿sí?, de la lista de drogas controladas por la ONU, ¿sí? Entonces, obviamente, es por toda la investigación científica y desarrollo que se está generando en estos tiempos, en esta última década, en estos últimos tiempos. Y obviamente, el cannabis siempre, a pesar de las prohibiciones, siempre ha habido bastante investigación. De una manera, en la parte, por ejemplo, aquí en Ecuador, las leyes permiten hacer estudios con cannabis para lo que son universidades con fines de investigación científica. ¿Okay? ¿Qué más les puedo hablar sobre esto? Aquí les presento más o menos un mapa, ¿sí?, donde ustedes pueden ver, ¿sí?, los países en los cuales todavía, ¿sí?, los de color plomo son países que aún todavía es ilegal el uso del cannabis, pero también se están tomando algunas medidas ya actualmente que se están tratando de despenalizar este consumo del cannabis. Luego, lo que es la parte de color verde azulado, ¿sí?, que básicamente es un consumo despenalizado. Dentro de esos países está Ecuador, ¿sí? Obviamente no es legal, pero tampoco se puede decir que si es que uno porta, por ejemplo, una cantidad pequeña de cannabis, lo pueden detener o puede ir preso, ¿okay? Y hay otros países, como los que están en verde claro, que son, por ejemplo, Perú, que es, por ejemplo, Chile, Argentina, que ya dentro de su regulación se encuentra que el cannabis puede ser usado de manera medicinal. Y los países con verde oscuro, como por ejemplo Estados Unidos, Colombia, Uruguay, ¿sí?, Sudáfrica, son países en los cuales ya se acepta el cannabis, y otros países como por ejemplo en Europa, Holanda, Ámsterdam, ¿sí?, donde básicamente ya se acepta el uso del cannabis como medios recreativos. ¿Ok? Entonces, aquí la pregunta, ¿qué del cannabis? Tal vez ustedes han escuchado esta palabra, ¿qué del cannabis? O cómo también se lo conoce al cannabis. ¿Alguien por ahí quiere interactuar? ¿Sí? Ok, aquí vamos también a liberar ciertos tabúes, ¿no? Vamos a tratar de cambiar ciertos paradigmas con respecto al cannabis. Entonces, aquí yo les presento, por ejemplo, una definición de lo que es el famoso cannabis, ¿sí? Según la World Health Organization, ¿sí?, el término cannabis se utiliza para denotar todos los compuestos activos, principios activos, que tiene la planta cannabis sativa, ¿ok? Entonces, dentro de estos principios activos, el más famoso del cannabis es el famoso delta 9 tetrahidrocannabidiol o THC. El THC es bastante famoso, ¿por qué? Porque es del principio activo, ¿sí?, que es un principio psicotrópico, ¿sí?, es un principio psicoactivo, y obviamente se puede decir que es el que genera, cuando uno lo consume, energía y vigorosidad a la persona que consumió este principio activo. Pero también hay otros principios activos, ¿sí?, que son a base, o básicamente tienen una estructura química similar al THC, que por ejemplo que se denominan los cannabinoides. Y los cannabinoides, por ejemplo, son el CBD, el CBC, THCV y demás, ¿sí? En la actualidad, ¿sí?, se han descubierto más de 100 principios activos que tiene, ¿sí?, el cannabis, principios activos, y más de 200 compuestos, ¿sí?, dentro de lo que es la planta cannabis. Dentro de ellos, por ejemplo, están los famosos terpenos, terpenoides, flavonoides y demás componentes. ¿Ok? ¿Y qué es lo que podemos decir
como les decía, dentro de estos componentes, aparte de los cannabinoides, hay otros componentes como son los terpenoides, los flavonoides, que lo que permiten, por ejemplo, los terpenos, lo que me ayudan es básicamente, también tienen ciertas características farmacéuticas. Me ayudan, ¿sí?, para la parte medicinal, ¿sí?, cuando la persona sufre alguna enfermedad, ¿sí? Y también los terpenoides son los que generan básicamente el olor característico del cannabis, ¿sí? Y los flavonoides obviamente generan el sabor, ¿sí?, que tiene esta planta. Y dentro de la clasificación del cannabis, también obviamente nuestro tema se centra en el aceite de cannabis o el aceite de hachís, ¿sí? Básicamente este aceite se obtiene gracias a la extracción de los principios activos o los cannabinoides mediante uso, por ejemplo, de ciertos solventes como puede ser vapor de agua, como puede ser etanol y demás, ¿ok? A esto se le denomina aceite de cannabis, ¿sí? Otra palabra, como ustedes lo conocen al cannabis, por ejemplo, hay muchos que lo conocen como la marihuana, ¿sí? Pero obviamente hay diferencias entre decir marihuana y decir, por ejemplo, cannabis medicinal, ¿ok? Aquí más o menos vemos una clasificación de esta planta. Esta es la clasificación popular que hasta cierto tiempo atrás se ha venido conociendo. ¿Por qué? Porque hay una clasificación ya científica que obviamente regula, esta es por ejemplo una clasificación por su taxonomía, pero hay otra clasificación que ya hace un estudio más científico, más estructural, lo que tiene que ver con las moléculas y demás. Pero mi interés obviamente aquí es para que ustedes tengan un poco de conocimiento. Entonces, la planta cannabis sativa tiene 3 clasificaciones, ¿ok? La una se denomina la planta cannabis sativa sativa, la otra es la planta cannabis sativa indica y tenemos también la cannabis sativa rudelaris, ¿ok? ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿cuál es la diferencia entre esta clasificación popular que nosotros tenemos? La cannabis sativa sativa, ¿sí?, como ustedes pueden ver en el gráfico, tiene unas hojas más delgaditas, unas hojas más estrechas, tiene también, sus hojas son más alargadas y se generan en climas más cálidos, ¿sí? Y esta planta es el que genera básicamente el efecto estimulante, ¿sí? Le activa a la persona. Por lo general, este tipo de plantas tienen mayor contenido de THC, ¿sí? Y también tenemos la planta cannabis sativa indica, ¿sí?, que básicamente su taxonomía tiene una hoja más ancha, es más delgadita, es mucho más baja y se genera en climas más duros, ¿sí?, y genera un efecto relajante. ¿Por qué se genera un efecto relajante? Porque básicamente lo que ocurre es que tiene más contenido de CBD, que es del cannabis medicinal, ¿ok? ¿Sí? Y también tenemos otra clasificación que es la rudelaris, que muchos a veces también lo que hacen es incluirla dentro de la índica, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que esta es una planta de una hoja más pequeña, de un menor tamaño, ¿sí?, y se da en climas fríos y que es un poco psicoactiva, muy poco psicoactiva. Pero, obviamente, esta es una clasificación, como les dije, popular, para identificar, ¿sí?, cómo sería o para dar a entender cómo podríamos nosotros determinar qué tipo de especie es. Pero actualmente con la genética todo esto se ha modificado. Ahora yo ya puedo tener especies que sean sativa indica, ¿sí? Y obviamente ya con la genética ya no se puede distinguir actualmente si es que con la taxonomía, si es que es una sativa o si es que es una indica, o puede haber, por ejemplo, cannabis, se puede decir que tiene una mezcla entre sativa e indica, es decir, puede tener 50% de THC y 50% de CBD, ¿sí? Entonces, ¿sí?, ahora ustedes tal vez se preguntarán, ¿qué son los famosos cannabinoides? ¿Sí? ¿Qué son estos famosos cannabinoides? Entonces, el estudio de los cannabinoides no es que es temprano, tienen bastante tiempo. Más o menos los cannabinoides se empezaron a estudiar en los años 60,
¿sí? Ahí se empezaron a realizar los primeros estudios o las extracciones de los principios activos. Gracias a que, básicamente, a Rafael Mechulam, ¿sí? Este doctor, ¿sí?, que era de origen búlgaro y que trabajó en un instituto de investigación israelí, él fue el primero, ¿sí?, que determinó el principio activo del THC y también lo sintetizó. Y luego de eso también descubrió los otros principios activos, los otros cannabinoides, que es, por ejemplo, el CBN, el cannabinol y el cannabidiol, ¿sí? Entonces, la planta, como les comentaba, tiene gran cantidad de principios activos, tiene gran cantidad de sustancias, ¿sí?, gran cantidad de componentes. Aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, ¿sí?, algunos componentes, algunos cannabinoides que tiene la planta de cannabis. ¿Okay? Entre ellos, por ejemplo, se encuentra el THC, que ya le comentamos, ¿sí?, que es del principio activo psicoactivo, psicotrópico, pero también está el CBD, que el CBD es un principio activo que se utiliza para lo que es la medicina. ¿Por qué? Porque básicamente es un componente relajante, es un calmante, ¿sí?, que ayuda a las personas que tienen alguna dolencia o alguna enfermedad, ¿sí? Dentro de esto, obviamente, como ustedes pueden ver, tienen algunos anillos, siempre característicos los 3 anillos de los cannabinoides, ¿sí? Y como les comentaba, también tiene otros componentes adicionales. Con respecto a los cannabinoides no es que solamente el CBD es el único que tiene se puede decir, un uso terapéutico, un uso medicinal, sino que se ha determinado que la combinación de todos estos componentes, de todos estos cannabinoides, ayuda de cierta manera a combatir diferentes enfermedades. Y es importante siempre determinar o siempre tener ciertas concentraciones de cada principio activo para la enfermedad que nosotros queremos atacar. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver algunas aplicaciones, ¿sí? Las aplicaciones de los cannabinoides puede ser para combatir enfermedades, como por ejemplo enfermedades psicológicas, neurológicas, gastrointestinales, ¿sí? Enfermedades, por ejemplo, de dolores, enfermedades como, por ejemplo, combatir los dolores que se genera el cáncer después de una quimioterapia. Después de que se genera una quimioterapia, ¿qué es lo que ocurre? Básicamente la persona queda con ciertos se puede decir síntomas, ¿sí?, negativos, como puede ser el vómito, como puede ser mareo y demás. Entonces se ha demostrado que estas enfermedades, mediante el consumo de estos cannabinoides, pueden, ¿sí?, ayudar a la persona a repeler esos síntomas que pueden causar esas enfermedades. Hasta incluso hay estudios que se ha determinado que los cannabinoides están ayudando a las personas que sufren, por ejemplo, de VIH, ¿sí? Entonces les está ayudando, ¿sí? Inclusive hay, en lo que tiene que ver con cáncer, dice que los cannabinoides pueden básicamente encapsular a las células malignas y eliminarlas de nuestro organismo, ¿sí? Aquí, básicamente, como les digo, depende de la enfermedad que yo quiera, ¿sí?, atacar, depende de la enfermedad que yo quiera atacar, ¿sí? Hay una mezcla que se da de cannabinoides, ¿sí? Por ejemplo, vamos al siguiente cuadro. Aquí vemos, por ejemplo, enfermedades de dolores, ¿sí? En caso de lo que yo quiero hablar, por ejemplo, de dolores, yo puedo utilizar el THC, el CBD, ¿sí?, el CBC, ¿sí? Todos estos componentes, la mezcla de estos principios activos lo que me ayudan es a combatir esas enfermedades, ¿sí? Entonces no es que solamente el CBD es el que tiene el uso medicinal, ¿sí? Actualmente el CBD, ¿sí?, se está utilizando para ciertas enfermedades, pero también se ha determinado, ¿sí?, que se tiene, ¿sí?, los otros principios activos también tienen una función que ayuda a eliminar o repeler ciertos síntomas que generan enfermedades, ¿ok? ¿Qué más les puedo comentar sobre esto? Básicamente, miren, aquí vemos sobre el CBD, el cannabidiol, ¿sí? Básicamente el cannabidiol, ustedes pueden ver los efectos que puede generar. Por ejemplo, el CBD puede generar efectos anticonvulsivos, ¿sí?, para, por ejemplo, las de personas que sufren de epilepsia,
Se ha demostrado, por ejemplo, en Estados Unidos, hay el caso de la famosa niña Charlotte, ¿sí? Básicamente es una niña que ella sufría de epilepsias, aproximadamente 300 epilepsias a la semana, pero gracias al uso de un tipo de cannabis CBD, ella, ¿sí? Básicamente lo que hizo es disminuir al 99%, ¿sí? La generación de epilepsia, es decir, que disminuyó un 99%, ¿sí? Lo que tiene que ver con los ataques epilépticos. Y gracias a esto, la empresa que generó este tipo de semillas, lo que hizo es básicamente llamar a esa especie, a esa semilla, con el nombre de la niña, que es Charlotte, ¿ok? Y ustedes pueden ver algunos de los efectos que tiene. Por ejemplo, tiene efectos sedativos, hipnóticos, antipsicóticos, antiinflamatorios, ¿sí? Y antináuseas. Por ejemplo, este puede ayudar, como les comentaba, a las personas que están teniendo quimioterapias. Las personas que tienen quimioterapias, lo que pueden hacer es básicamente consumir, ¿sí? Estos cannabinoides, y les puede ayudar a disminuir las náuseas que le genera este tratamiento médico, ¿okay? Entonces ustedes me van a preguntar, pero ¿y cómo es que estos cannabinoides, estos compuestos químicos me ayudan, ¿sí? A eliminar o básicamente a repeler el dolor, ¿sí? Y a sentir esa sensación de alivio o de relajación en mi cuerpo? Básicamente esto se debe al famoso sistema endocannabinoide. ¿Y qué del famoso sistema endocannabinoide? Básicamente es un sistema neurotransmisor que se da entre células y tejidos de los seres humanos e inclusive animales. Eso quiere decir que, obviamente, en la actualidad, en países que ya se tiene legalizado, por ejemplo, el cannabis como alimento, ¿sí? Se están elaborando alimento para mascotas. Por ejemplo, las mascotas también sufren enfermedades como por ejemplo cáncer, o también ya cuando están ya un poco viejitos, lo que ocurre es que también tienen algunas dolencias, mareos y demás. Entonces, gracias a esos alimentos, ayudan a que los animales, las mascotas, ¿sí? Puedan disminuir o puedan relajarse dentro de lo que es y tener una sensación de alivio, ¿sí? Y lo mismo pasa con los seres humanos. Pero básicamente, ¿qué es lo que hace este sistema endocannabinoico? Este sistema lo que hace es regular los procesos en el organismo, como por ejemplo, ¿cuáles procesos? Procesos como los procesos cardiovasculares, los procesos inmunológicos, los procesos de memoria, de aprendizaje, de apetito, ¿sí? Y demás. Gracias a este sistema endocannabinoide, ¿sí? Que nosotros tenemos, ¿sí? Podemos regular todos estos procesos, ¿sí? Y esto, ¿sí? Este sistema endocannabinoide funciona gracias a los famosos endocannabinoides, que básicamente generan, ¿sí? Sensaciones de efecto como por ejemplo relajación, euforia, ansiedad, reducción del olor y demás. Todo esto que estamos hablando se enfoca a lo que se conoce como la homeostasis, ¿sí? Básicamente esto significa, ¿sí? Todo lo que tiene que ver que los endocannabinoides ayudan a equilibrar las funciones biológicas del ser humano, ¿sí? Entonces ustedes me dirán, pero son sustancias externas a nuestro cuerpo. No, esto no es tan cierto. ¿Por qué? Porque el ser humano, ¿sí? Tiene la facilidad o básicamente puede generar este tipo de endocannabinoides. Dentro de los que se han descubierto, ¿sí? Son la andamina y el compuesto endocannabinoide 2-AG, que son componentes que nuestro organismo lo desarrolla de manera natural, ¿sí? Y obviamente el THC, el CBD, son fitocannabinoides que son obtenidos a partir del cannabis y que también tienen las mismas propiedades y que actúan, ¿sí? Como los endocannabinoides que tenemos nosotros que podemos generar. Esto nos ayudan, obviamente, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen estos cannabinoides? Básicamente son mensajeros químicos. ¿Qué significa esos mensajeros químicos? Que ayudan a conectar a todas las células, a todos los tejidos, ¿sí?
para obviamente tener esos cambios biológicos, para tener estos procesos de mejora en nuestro organismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se conectan? Básicamente se conectan con los receptores CB1 y CB2 que se encuentran en la parte externa de las células de nuestro organismo. Entonces lo que hace son como llaves que hacen que se conecte, ¿sí?, todas estas células, y obviamente nuestro organismo funciona de una mejor manera, ¿ok? Entonces, básicamente, aquí hemos hablado un poco de la historia, un poco de la planta cannabis, y también hemos hablado de cómo funciona el sistema endocannabinoico, ¿sí? Entonces, gracias a esto, obviamente, nuestro interés dentro de lo que tiene que ver la ingeniería química es obviamente cómo extraer estos fitocannabinoides de la planta, ¿sí? Entonces nosotros nos enfocamos y lo que estamos creando en la Facultad de Ingeniería Química es una línea de investigación que empieza a desarrollar todos estos procesos. Lo que nosotros queremos es empezar a analizar, a estudiar condiciones de operación, ver los mejores procesos para poder industrializar, ¿sí?, el consumo, obviamente, y el uso del cannabis aquí en el país, ¿sí? Entonces, aquí presento algunos métodos que se utilizan para la extracción de los fitocannabinoides. Por ejemplo, hay muchos métodos, pero aquí yo les voy a hablar de 4 métodos, ¿sí?, los que empezamos nosotros a investigar en la Universidad Central del Ecuador. Por ejemplo, tenemos lo que es la extracción mecánica, la extracción por arrastre de vapor, la extracción por solvente, ¿sí?, y la extracción por fluidos supercríticos. Depende del método que yo utilice, ¿sí? Es increíble todos los resultados que hemos obtenido. Básicamente, nosotros podemos obtener ciertos componentes, ciertos principios activos, y de acuerdo a las condiciones de operación y de acuerdo al método que nosotros obtengamos, ¿sí?, los componentes van a diferir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el método de extracción, el método de extracción mecánica. Entonces ustedes pueden ver aquí, miren, cómo se hace el método de extracción mecánica. Es el famoso método de Haas-Rosin, ¿sí? Ese método lo que hace es, obviamente, ¿sí?, obtener productos de alta pureza sin trazas de solventes. Esta es una de las ventajas que tiene este método, ¿sí?, que me ayuda a extraer fitocannabinoides de una manera segura, ¿sí?, y sin presencia de componentes ajenos, extraños. Y algunas condiciones de operación que se pueden utilizar en estos procesos de extracción es, por ejemplo, tener presiones que van de los 15 a las 20 toneladas, ¿sí?, tener temperatura de entre los 150 a 200 grados centígrados y tiempo de prensado de 10 a 15 segundos. Como ustedes pueden ver en la imagen, ¿sí?, el resultado de esto es una como cera, más o menos, si ustedes han visto más o menos la cera de miel de abeja. Cuando se genera este proceso, lo que se hace es presionar a la planta, ¿sí?, de cannabis, ¿sí?, a la flor de cannabis, a altas presiones y altas temperaturas para que podamos obtener este tipo jalea o este tipo cera, ¿sí?, que contiene los famosos fitocannabinoides, ¿ok? Tenemos otro método, que es el famoso método por extracción o por arrastre con vapor, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el método de extracción por arrastre de vapor? Obviamente esto se puede usar para cualquier planta, para cualquier componente vegetal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Obviamente, gracias a la vaporización del agua, ¿sí?, lo que hacemos es pasarla por un recipiente que tenga, ¿sí?, la materia prima, el cannabis, y luego de eso lo sometemos a una destilación. Entonces esos vapores lo que hacen es empezar a adentrarse a la estructura molecular del cannabis y empezar a extraer, ¿sí?, todos estos cannabinoides que tiene la planta. ¿Qué es importante aquí? Obviamente, para una extracción por arrastre de vapor es importante la calidad de vapor. Un vapor seco
no es tan bueno, porque un vapor seco significa vapor al 100%. ¿Qué es lo que ocurre? Básicamente no me va a arrastrar tantos componentes, ¿sí? Por la polaridad del agua. Entonces lo que yo requiero, por ejemplo, es tener una calidad de vapor entre el 40 a un 60% de calidad de agua para tener mejores resultados. Dentro de lo que tiene que ver con la calidad del agua, obviamente debe ser un agua destilada, un agua libre de minerales, porque lo que se quiere es tener un producto puro, que no tenga otros componentes o traza de otras sustancias que puedan tal vez ser peligrosas para la salud, ¿sí? Y obviamente también el flujo de vapor es importante. Debe ser un flujo de vapor constante para poder extraer de una manera adecuada nuestro sistema, ¿sí? Y obviamente lo que nosotros obtenemos, ¿sí?, de este proceso son aceites esenciales, son los famosos cannabinoides, ¿sí? Otro método también que podemos realizar es básicamente el método por extracción por solvente, ¿sí? Entonces este método de extracción de solvente, o hay también uno de ellos es el método famoso que se conoce como el método Soclex. ¿Qué es lo que hace el método Soclex? Básicamente se genera el efecto sifón. ¿Qué es lo que ocurre? Yo utilizo, ¿sí?, un solvente, ¿sí?, un solvente que puede ser, por ejemplo, etano, hexano, ciclohexano, sileno, tolueno, ¿sí? Bueno, aquí mil disculpas, hay una falta de ortografía, ¿sí? Pero básicamente nosotros lo que tenemos es que el solvente, lo que ocurre es que, ¿sí?, básicamente cuando se calienta, cuando empieza a vaporizarse, ¿sí?, los vapores suben a la parte superior del equipo donde existe un refrigerante y nuevamente vuelve a condensarse, y eso empieza a bajar, ¿sí?, hasta generarse en la parte del medio donde se encuentra lo que tiene que ver con la materia orgánica, la materia prima, ¿sí?, empieza a generarse una extracción. Entonces el solvente empieza, ¿sí?, como ustedes pueden ver, a extraer todos los componentes. ¿Cuál es tal vez se puede decir, una desventaja del método de extracción por arrastre de vapor? Por ejemplo, es que este solvente, nosotros si usamos etanol, el etanol extrae gran cantidad de otros componentes, como por ejemplo también extrae terpenos, extrae terpenoides, flavonoides, y incluso la clorofila. Por eso es que hay componentes, ¿sí?, que se extraen, ¿sí?, y tienen un color verdoso. Los aceites de cannabis no son de color verdoso, los aceites de cannabis son más o menos de un color café claro, un poco amarillento, ¿sí? Pero obviamente debido a este solvente lo que ocurre es que se extrae hasta incluso la clorofila, ¿sí? Entonces, obviamente ya es un producto que tiene otro tipo de componentes que después de esa sustancia se debe separar, ¿sí? Y por ejemplo ya podemos utilizar estos principios de activos y podemos utilizar por ejemplo la química fina, por ejemplo una cromatografía con columna para separar todos los diferentes componentes, ¿sí? Pero obviamente tal vez se puede decir que una de las desventajas de este método es que pueden quedar trazas del solvente, ¿sí? Y obviamente nosotros no podemos utilizar componentes como los hexano, sileno, tolueno. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Son componentes que son perjudiciales para la salud. Entonces nuestro interés es tener productos buenos que puedan ser usados por el ser humano. Entonces obviamente sí, después de esto se necesita un proceso de purificación para eliminar todos estos componentes que se pueden quedar ahí, ¿okay? Y también tenemos el famoso extracción por fluidos supercríticos. La extracción por fluidos supercríticos, obviamente nosotros necesitamos de utilizar un fluido supercrítico. ¿Saben qué es un fluido supercrítico? ¿No han escuchado del fluido supercrítico? ¿No? Obviamente un fluido supercrítico tiene ciertas condiciones peculiares. Puede ser que en algunas condiciones, como por ejemplo densidad, viscosidad, se comporte como un gas, pero en otras se puede comportar como un líquido, ¿sí? Entonces este fluido supercrítico se puede generar a altas condiciones de operación, a altas presiones, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este método? Básicamente se obtiene, ¿sí?, el CO2, ¿sí?,
a altas condiciones, por ejemplo, a condiciones que pueden estar entre los 300 a 500 bar, ¿sí? Y se empieza a enviar el CO2 a alta presión hacia un sistema, como ustedes pueden ver en la parte de la mitad, ¿sí? Que básicamente se encuentra ahí la materia prima, la materia vegetal. Entonces el CO2 empieza a extraer todos los aceites activos, ¿sí? De la materia vegetal, y luego de eso pasa a una cámara de descompresión donde, debido a diferencia de presiones, el CO2 nuevamente se vuelve a convertir en gas, se separa y en el recipiente de la derecha se queda obviamente el aceite, ¿sí? Entonces de ahí es una forma mucho más fácil de separar, y obviamente de acuerdo a las condiciones que yo coloque en mi proceso supercrítico, ¿qué es lo que ocurre? Yo puedo tener diferentes tipos de componentes. Por ejemplo, puedo tener más cannabinoides, más CBD y demás, ¿sí? Pero, por ejemplo, el tiempo de extracción aquí puede ser de 2 a 4 horas. Y una desventaja de este método es que son equipos altamente costosos. Por ejemplo, hay equipos que pueden estar alrededor de los $100,000, $200,000. Depende de la materia prima que yo quiera procesar, ¿sí? Y una ventaja, obviamente, que se obtiene gran cantidad de cannabinoides y se obtienen también productos puros, ¿sí? Se obtienen productos que no tienen componentes básicamente trazas que pueden ser perjudiciales. ¿Por qué? Porque se ha determinado que trazas de componentes o de solventes lo que hacen es, en vez de ayudar al sistema endocannabinoico, lo que hacen es tratar de como los inhibe, ¿sí? Entonces, como ustedes hemos visto, la Facultad de Ingeniería Química está trabajando, ¿sí? Con todos estos métodos. La extracción del cannabis y de los principios activos no solamente depende del proceso industrial o del proceso químico. También aquí dentro del cannabis es importante una mezcla entre la agroindustria. ¿Por qué? Porque es importante siempre que el cannabis se genere desde la genética de la semilla, tener una buena cultivo, lo que tiene que ver con la parte agrícola, obviamente la parte industrial, y después de esto, ¿sí? Después de obtener los aceites o los principios activos, introducirlos a lo que es la parte farmacéutica. Entonces es una área donde intervienen gran cantidad de profesionales y de ramas de la ingeniería, ¿sí? Entonces, obviamente, como les comentaba, la extracción de estos componentes no solamente depende del tipo de cannabis, o quiero decir con esto, que no todas las plantas me van a dar los mismos principios activos. Entonces ahora se está estudiando bastante en lo que tiene que ver con la genética, y hay bancos de semillas a nivel mundial ya certificados que ellos han estudiado la genética del cannabis, y por ejemplo hay semillas que me pueden dar mayor contenido de CBD, hay otras semillas que me dan mayor contenido de THC, o hay semillas que me pueden dar cantidades iguales de CBD y THC. Entonces, para la extracción, obviamente lo que estamos nosotros haciendo es estudiar ciertos tipos de semillas y ciertos tipos de plantas, porque no todas las plantas de cannabis son las mismas. Como les comentaba, hay las plantas sativas y las plantas índicas que lo que hacen es variar en su composición, ¿sí? Que lo que hacen es variar en los principios activos que puede tener, en la cantidad de cannabinoides. Entonces nosotros nos estamos enfocando en nuestra investigación bastante a lo que tiene que ver con plantas de cannabis que tienen mayor cantidad de CBD, porque en este momento nos interesa, ¿sí? Analizar o empezar a procesar plantas, ¿sí? Que tienen CBD, ya que, como ustedes conocen, hace algunos meses atrás ya se planteó esta ley en el Ecuador, en la Asamblea, en el cual solamente se espera el veto presidencial para que el cannabis sea aceptado aquí en el Ecuador para uso medicinal, ¿ok? ¿Sí? Entonces, básicamente aquí les presento algunos resultados que hemos obtenido. Miren, por ejemplo, aquí les presento una muestra de aceite de cannabis. Esta muestra es de una muestra que nosotros hicimos de aceite, de un aceite comercial, de un aceite artesanal que se está vendiendo ya aquí en Ecuador, ¿sí? Y obviamente es un aceite que está elaborado básicamente utilizando el método de extracción por solvente, ¿sí? Y como les dije, es un método artesanal y con plantas que tienen CBD. Entonces nosotros queremos presentar aquí
algunos resultados de los análisis, ¿sí?, cromatográficos que hicimos para estas muestras. Miren, aquí tenemos algunos picos. Tenemos el pico 1, el pico 2, el 3 y el 4. Entonces, cada uno de estos picos obviamente me indica diferentes componentes. Entonces, vamos a analizarlos cada uno. Por ejemplo, el pico 1, ¿sí?, es un componente, es una piridina, es una amina, ¿sí?, que obviamente está dentro de la estructura molecular del cannabis. También tenemos el famoso cannabidiol, ¿sí?, este del cannabis medicinal, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos ver que tenemos, ¿sí?, en el pico número 2 un gran contenido de este componente, del cannabis medicinal. Y el pico número 3, que ustedes ven ese pico muy pequeño, básicamente es del componente de THC. Es decir, que este aceite, esta planta con el que fue elaborado este aceite, ¿sí?, básicamente, ¿sí?, tiene mayor contenido de CBD que THC, que es lo que en este momento nosotros estamos interesados. Gracias. Que estamos interesados, ¿sí? Entonces, como les dije, en este momento nosotros estamos buscando y analizando los tipos de plantas, los tipos de variaciones que me den esta sustancia, que me den este cannabinoide, ¿sí? Y obviamente, como ustedes pueden ver, el pico número 4 tiene que ver al famoso escualeno. ¿Qué significa este escualeno? Básicamente, este es un componente característico de los aceites. ¿Por qué? Porque básicamente el aceite de cannabis no es que se consume puro. El aceite de cannabis se disuelve con ciertos aceites, puede ser aceite de oliva o algún aceite de alguna planta o de semilla alimentaria, ¿sí?, para su consumo. Por ejemplo, este aceite de cannabis que ustedes ven tiene una concentración del 15% de CBD y el resto obviamente es aceite de oliva, ¿sí? Entonces, por eso es que se presenta este componente. Esto, por ejemplo, hicimos ya el análisis de un aceite que ya se encuentra de manera artesanal, ¿sí?, vendiéndose aquí en el Ecuador. También presentamos, miren, también hicimos la muestra, tomamos la muestra de un cannabis que también se comercializa aquí en el Ecuador, que es del famoso hachís. No sé si ustedes han escuchado el famoso hachís. Entonces, básicamente nosotros hicimos este análisis para este aceite, ¿sí?, y lo que determinamos es esto. Miren, encontramos 3 picos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estos picos? El pico número 1 corresponde al cannabidiol y el pico número 2 corresponde al THC. Entonces, ustedes pueden ver aquí, miren, que nosotros tenemos mayor concentración de ¿qué? De THC, ¿verdad? Obviamente, esta planta, ¿sí?, tiene en su composición mayor contenido de este componente y una pequeña cantidad de CBD. Obviamente, ¿sí?, este tipo de plantas estamos nosotros analizándolas, pero por ejemplo para uso medicinal no sería conveniente. ¿Por qué? Porque no tiene el componente o el principio activo que a nosotros nos interesa, ¿ok? Y obviamente la parte número 3, como en todo proceso aparece, es del escualeno, es del aceite en el que se disolvió, ¿sí?, esta muestra, ¿ok? Y también hicimos, ¿sí?, el análisis para una muestra de cosméticos. Por ejemplo, ya se está vendiendo, esta es una muestra que trajimos de Colombia, esta es una muestra, ¿sí?, que se está vendiendo este aceite para, por ejemplo, como cosméticos. Entonces se está utilizando ya el cannabis como cosmético en Colombia. Allá recordemos que ya es legal el uso del cannabis. Entonces esto se utiliza para el cabello de las personas que, por ejemplo, quieran tal vez regenerarlo, que tengan su cabello, quieran que tenga más brillosidad y demás. Es muy bueno este producto. Entonces básicamente nosotros empezamos a analizar cuáles son los componentes de lo que nos están vendiendo ya en el mercado. Entonces miren, aquí vimos algunos picos, ¿sí?, pero dentro de los que más nos interesa, por ejemplo, ¿sí?, por ejemplo está el ácido leico, que igual es un ácido que se encuentra presente en los aceites, ¿sí? El otro componente que tiene dentro de este producto no solamente tiene cannabis, sino tiene otros componentes, tiene otras plantas, ¿sí? Entonces por eso encontramos otro tipo de componentes de aquí. Y
la peculiaridad que nosotros encontramos en este aceite es que miren, este aceite no está hecho a base de aceite medicinal, sino de CBD, sino está a base de THC. ¿Sí? Pero obviamente, como les comentaba, no solamente el CBD tiene principios médicos, ¿sí? Sino que también los otros componentes. ¿Okay? Y obviamente, como hablamos, ¿sí? Se tienen otros componentes dentro de la muestra. Y el escualeno, ¿sí? Que hablamos aquí. ¿Ok? Entonces, para finalizar, como les dije, estamos empezando a desarrollar. Nuestro trabajo continúa y ahorita estamos analizando cuáles son las mejores condiciones de operación y cuáles son los mejores métodos de extracción, ¿sí? De los principios activos del cannabis, ¿sí? Y obviamente, ¿sí? Nuestro trabajo continúa, va a ser un trabajo bastante interesante y empezamos a analizar las cannabis que tiene el principio activo de CBD. Las tendencias de aquí en el Ecuador. Obviamente, ¿qué es lo que se necesita para empezar a lo que es la parte de la industrialización, la parte de la legalización del cannabis de aquí en el Ecuador? Sí, obviamente aquí nosotros analizamos algunos aspectos que todavía debemos conversar, ¿sí? Desde el punto no solamente académico de investigación, sino también desde el punto social, desde el punto político, hasta incluso desde el punto económico. Las tendencias en el Ecuador es que necesitamos empezar a generar una normativa y una legislación en el país, ¿sí? Es importante, ¿sí? Que ya todo lo que tiene que ver con institutos de investigación, universidades, la academia, ¿sí? Lo que es la parte de legal y lo que es la parte ya de política, se siente y empiece a generar leyes y normativas para lo que es la plantación, desde lo que es la parte agrícola, y también la parte de la industrialización del cannabis en el país. Esto todavía son temas abiertos. Otro tema que es importante, se ha establecido que las mejores condiciones climáticas en donde se puede dar el cannabis, básicamente es cuando se acerca a la línea ecuatorial. Entonces, obviamente, nosotros tenemos grandes condiciones para generar las plantaciones de cannabis y obviamente se puede desarrollar diferentes tipos de semillas, diferentes tipos de genéticas, considerando las condiciones genéticas y obviamente ver si es que esas semillas nos pueden generar mayor contenido de aceites cannabinoides como CBD, ¿sí? Y demás, porque no es lo mismo, por ejemplo, sembrar aquí en la sierra que sembrar en el oriente o que sembrar en la costa. Entonces podríamos adaptar, podríamos empezar a trabajar con esa genética para obviamente tener, depende del lugar geográfico, ¿sí? Una variedad que se pueda generar ahí, ¿ok? ¿Qué más? Como les dije, es importante, aquí en la Universidad Central nosotros somos pioneros de este tema de investigación, ¿sí? Somos los que empezamos ya a investigar sobre esto, pero es importante continuar con la investigación y desarrollo técnico-científico. Necesitamos unirnos todo lo que tiene que ver con la academia, con la parte industrial, ¿sí? Y las personas que ya de una forma están empezando a desarrollar de una manera artesanal, ¿sí? Este proceso y llevarlo a ya lo que es la industrialización de este producto. Como les dije, industrializar los productos medicinales a base de cannabis, empezar a estudiar. Miren, por ejemplo, aquí yo tengo ya una pomada que da a base de cannabis. Entonces, esta pomada a base de cannabis se puede utilizar, por ejemplo, para golpes o para ciertos malestares, ¿sí? Que puede generar el organismo, ¿sí? Y, por último, ¿sí? Cómo se ha venido viendo en otros países, en otras realidades, por ejemplo Uruguay, por ejemplo Estados Unidos. En Estados Unidos, básicamente, ese país está saliendo de la crisis gracias a la venta de cannabis, ¿sí? Entonces, obviamente, el desarrollo de este cultivo y de la industrialización del cannabis, lo que me permite es incrementar la economía en el país, ¿sí? Y también nos permite generar empleo, ¿sí? Y otro punto importante, ¿sí? Es también empezar a generar, ¿sí? Lo que tiene que ver con el cambio de paradigma, el cambio de pensamiento de aquí de las personas, porque cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, cannabis, cuando nosotros escuchamos marihuana, se asustan y dicen, no, esto es una droga, esto es del diablo. No, eso no es así. Científicamente se ha demostrado que hay, ¿sí?
componentes que pueden ser beneficiosos para el ser humano, ¿sí? Entonces, obviamente, podemos empezar a aislar todos estos componentes, todos estos, básicamente, estos cannabinoides, ¿sí? Para uso medicinal. Y sin la investigación, sin el desarrollo técnico-científico, no somos nadie. Tenemos que empezar a desarrollar la investigación para ver qué realmente ocurre y obviamente, como les dije, este es un tema nuevo y que se está investigando bastante a nivel mundial, ¿sí? Y se necesita de mayor tiempo de investigación para tal vez ya tener una conclusión al final. ¿Quién sabe que si en 10 años se acepta al 100% el uso del cannabis, o quién sabe que en 10 años se restrinja nuevamente, ¿sí? Eso depende obviamente de la investigación científica que nosotros realicemos. Pero si es que no hacemos investigación científica, al menos con la realidad y adaptamos la realidad aquí de nuestro país, básicamente nos vamos a quedar sin saber qué es lo que puede ocurrir, ¿sí? Nuestro agradecimiento para este trabajo, obviamente estamos alineados con convenios de cooperación científica con el grupo Ecuador Canábico, ¿sí? Que es un grupo que se dedica justamente al conocimiento, ¿sí? Del cannabis, al uso del cannabis medicinal aquí en el país. Y también agradecemos a la empresa Equaseeds, que fue la que nos está proveyendo de la materia prima de todo lo que tiene que ver con el cannabis, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tengo una muestra de la empresa que nos entregó, que es una muestra de cannabis medicinal, que tiene CBD, ¿sí? Entonces, sin más que decirles, si es que tienen alguna pregunta tal vez, ¿sí? Yo les agradezco por su atención. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Les pidamos con un expresivo aplauso al magíster Hugo Solís García y abrimos a continuación la sección de preguntas. Muy buenas tardes, magister Hugo Solís. Mi pregunta es, ¿cómo podemos empezar a producir en masa? ¿Cuál sería la relación costo-beneficio para la producción de cannabis? Bueno, dentro de lo que son los estudios que se analizan en otros países, básicamente producir, sí, cannabis, el rendimiento que nosotros obtendríamos es más o menos aproximadamente un 10 a un 30% de cannabinoides por la planta de cannabis. Entonces, obviamente es un buen rendimiento. En países que tienen climas más fuertes, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, es más difícil sembrar y desarrollar estos cultivos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan bastante infraestructura, como por ejemplo necesitan invernaderos, necesitan sistemas de calefacción y demás. Pero aquí en Ecuador, ¿sí?, los precios, y aquí por ejemplo lo que se ha demostrado en Colombia, que son precios reales en Colombia, ¿sí?, se ha demostrado que la mano de obra que tiene que ver con los precios de cultivo del cannabis, ¿sí?, se reducen drásticamente, y se espera, por ejemplo, que lo que tiene que ver con para el año más o menos 2025, ¿sí?, sea más o menos en Colombia se tenga unas ganancias de alrededor de 2.500 millones de dólares para ese tiempo, para ese entonces. Entonces, obviamente, todo lo que son los productos medicinales, por ejemplo, si hablamos del CBD, ¿sí?, si es que nosotros obtenemos del CBD y en el mercado una concentración del 99%, 2.5 kilos de CBD
En Colombia se están vendiendo en $36.000, 2.5 kilos. Entonces, lo que son los costos de producción, los costos de plantación son muy bajos, ¿sí? Comparado a las ganancias que se pueden obtener debido a este producto. Entonces, es muy rentable, ¿sí? Al menos aquí en los países que estamos bien alineados a lo que es la línea equinoccial, ¿sí? La producción y generación de este tipo de plantas. Porque, como les digo, básicamente aquí no necesitamos casi tantos invernaderos, aquí no necesitamos, el clima nos ayuda bastante. Entonces la infraestructura y la mano de obra ayudan a disminuir costos. ¿Sí? ¿Puedes repetir por favor la pregunta? No te escuché, puedes hacer un poquito la voz, por favor. El plan ecológico también podemos utilizar el cannabis, ya que he escuchado que las plantas de cannabis producen más oxígeno que ciertas otras, ¿eso es verdad? Bueno, como tú sabes, la planta de cannabis, ¿sí? Es una planta que tiene clorofila. Entonces, obviamente, este tipo de plantas, sí, ayudan al proceso de generación de oxígeno, ¿sí? Entonces, de eso se puede decir que es también beneficioso para el medio ambiente. ¿Por qué? Porque empieza a generar o a absorber todo el CO2 para la producción de clorofila, ¿sí? Y empieza a generar oxígeno, que puede ser, obviamente, no sé si es que a esa línea va tu pregunta, ¿sí? Pero obviamente sí. Por tener clorofila, ¿sí? Se empieza a generar el proceso de la fotosíntesis. Dentro del proceso de la fotosíntesis se empieza a transformar el CO2 en oxígeno. Una pregunta, buenas tardes. En el caso de la planta, ¿ustedes han trabajado solamente con los cogollos o también se puede aprovechar los tallos, los hojas? Eso es una muy buena pregunta, ¿sí? Como les dije, estamos empezando a trabajar, ya tenemos los convenios con empresas como Ecaseeds, como las empresas de la organización Ecuador Canábico, que ellos ya nos están proveyendo no solamente la flor, ni tampoco las hojas, sino nos están proveyendo ya toda la planta, y obviamente depende el estudio que nosotros vamos a realizar, es obviamente a definir en las raíces, en el tallo, en las hojas, en las flores, cuáles son los contenidos de cannabinoides que tiene. Sí, obviamente nosotros podemos extraer bastantes componentes cannabinoides, y no solamente cannabinoides, sino terpenoides, flavonoides y otras sustancias de toda la planta. Entonces depende de este tipo. Por ejemplo, hay el cáñamo industrial, que por lo general se utiliza para lo que es la parte textil, pero este componente en todo lo que tiene que ver con las raíces, con los tallos, generan gran contenido de CBD. Entonces obviamente se utiliza ese también para obtener el cannabinoide CBD, ¿sí? Entonces sí, dentro de la planta, cada parte de la planta del cannabis tiene diferentes concentraciones de cannabinoides. Entonces, lo que a nosotros nos interesaría, por ejemplo, depende de la taxonomía de la planta, ir ya luego haciendo como identificando en la raíz qué componentes cannabinoides tiene, en el tallo, en las hojas, en las flores y demás. Entonces, obviamente, como le dije, nuestra investigación recién está empezando, y esperamos que a futuro, si tenemos otra invitación, ya con más resultados, podemos empezar ya a debatir qué tipo de componentes tiene cada parte de la planta. A continuación hacemos un certificado como ponente al magíster Hugo Solís García, a cargo del ingeniero Daniel
Yepes, coordinador de la carrera de Personalidad. El cablecito. Estás con cable. Yo creo que, bueno, aquí estoy. Gracias por venir. Gracias por el aporte. A ustedes muchas gracias. Sí, sí. Gracias por la invitación y ya saben que estamos ahí a las órdenes para colaborar en lo que ustedes deseen. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién toma la fotito? Muy amable, gracias. Gracias. Ya. Otra vez. Posamos. Gracias. Muchas gracias. Llegan, sí, firmadito. Gracias.